Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy comenzamos la semana con una batería importantísima de noticias económicas que afectan a absolutamente todo el planeta, desde Estados Unidos, Europa, Oceanía, África y, por supuesto, Asia. La primera noticia o ausencia de noticias nos lleva al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. La guerra que está impidiendo el tráfico normal y cotidiano en el estrecho de Hormuz. Pieza clave en la geopolítica mundial por el petróleo, el gas y sobre todo los alimentos que entran a los países en esta región, ya que muchos de estos países ribereños no son capaces de producir todos los alimentos que sus naciones necesitan. Como siempre, aquí las cosas las tenemos que coger con pinzas, pero hasta el momento sabemos que Trump no ha acudido a una boda de sus hijos. Y el dato más importante de todo es que no se ha ido a jugar al golf este fin de semana. Algunos rumores apuntaban a que podrían reanudarse los bombardeos y los ataques sobre Irán, y otros rumores más recientes apuntan a que se han producido avances importantes en las negociaciones y que estarían a punto de firmar por lo menos una tregua de 60 días. Recordamos, tregua de estas extrañas en las que siguen volando drones, siguen volando misiles, pero quizás si la tregua aguanta pueda abrirse un poquito más el tráfico en esta vía fundamental para el planeta. Volvemos a Estados Unidos, donde el precio de la gasolina sigue creciendo. Y esto es algo fundamental en un país de las características del gigante americano, ya que para aquellas personas que no lo conozcáis o que simplemente habéis estado solamente en Nueva York, cabe decir que a excepción del propio Nueva York y de alguna otra ciudad más, el coche es absolutamente fundamental en la vida de los norteamericanos. Por la distribución urbana y por la distribución tanto del trabajo como de las tiendas, poseer un vehículo en Estados Unidos es algo fundamental. Y el dato del precio de la gasolina es algo que impacta a los ciudadanos de manera directa a la práctica totalidad. Para aquellas personas que estáis en Europa, pensar el impacto de la gasolina, el daño que nos ha hecho, la mala leche que nos ha puesto y el odio que le estamos cogiendo al gobierno con todo lo que está pasando. ¿Te puedes imaginar lo que puede ocurrir en un país donde no hay alternativa de transporte público? Así que prestemos especial atención a esta cifra y más conforme se vayan acercando las elecciones de medio mandato. Siguiendo en Estados Unidos y al hilo de todas estas noticias, las petroleras norteamericanas han anunciado un aumento de la producción. Y esto es muy importante no para ahora, sino para el medio y largo plazo, ya que aumentar la producción o abrir nuevos pozos es un proceso largo y complicado. O al menos no tan simple como girar el grifo y aumentar el flujo. Lo último que me gustaría destacar que ha ocurrido en Estados Unidos, al menos en el ámbito económico, es la publicación de las actas de la Fed o de la Reserva Federal Americana. En ella podemos observar cómo hay una tendencia a una posible subida de tipos de interés. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que parte del consejo de la Fed se estaría planteando una subida de tipos o al menos no oponerse a ella. A pesar de esta información, tenemos que tomarla con mucha cautela porque van a cambiar al presidente de la Fed por una persona aún más afín a Donald Trump. Y Donald Trump es más amigo de bajar los tipos de interés, aunque la inflación se dispare. ¿Qué ocurrirá? Estaremos muy atentos. Antes de hablar de lo que está pasando en la zona euro, vamos a fijarnos en los mercados financieros. Y es que los bonos, y aquí nos vamos a fijar muy especialmente en la deuda pública de los estados, están subiendo. Y ojo que los de la zona euro también están subiendo. Además, nos estamos encontrando con una fortaleza del dólar frente al resto de divisas. Más información sobre todo esto al final del episodio. En cuanto a la zona euro, se han reducido sus expectativas de crecimiento y han aumentado las expectativas de inflación. Así que algunos analistas están ya hablando del riesgo de estanflación, que es la combinación de un bajo crecimiento o incluso de un decrecimiento junto con inflaciones altas. Y esto es un escenario absolutamente terrorífico tanto para los bancos centrales como para los políticos, ya que generalmente las medidas que te permiten impulsar el PIB, impulsar el crecimiento, también impulsan la inflación. Y las medidas que te permiten controlar la inflación reducen el crecimiento. Y por tanto te encuentras ante
un problema en el que tienes que priorizar una de las dos, o la inflación o el crecimiento. Y ambas impactan muy negativamente a las empresas y muy especialmente a las familias. Por último, y en la línea del resto del continente, podemos ver los datos de las ventas minoristas en Reino Unido que cayeron el pasado mes de abril. En cuanto a las economías emergentes, vamos a centrarnos primero en los mercados financieros, ya que las bolsas de estas economías han sufrido debido al conflicto en Oriente Medio y sus divisas se han visto presionadas, es decir, que han bajado de valor respecto al dólar principalmente. Ejemplos concretos de todas estas situaciones lo encontramos en países como India, Indonesia y Filipinas, cuyas divisas han seguido devaluándose. En el caso concreto de la India, ha respondido con una operación de mercado abierto que se estima entre unos 2.000 y 3.000 millones de dólares. ¿Qué significa que han realizado una operación de mercado abierto? Verás, el mercado de divisas siempre funciona por pares, es decir, por ejemplo, aquí en Europa podríamos comprar o vender euros frente a otra divisa que normalmente suele ser el dólar. Podríamos comprar euros y a cambio recibiríamos dólares. Entonces, lo que ha realizado el Banco Central de la India para defender su divisa es utilizar sus reservas de divisa extranjera, muy probablemente dólares, para cambiarlo por su divisa local, la rupia, y de esta manera intentar sostener la valoración de su divisa e intentar que no caiga tanto. Esto es especialmente importante para un país como la India, que importa mucho petróleo y otras materias primas. A pesar de todas estas medidas del Banco Central de la India, continúa la salida de capitales del país. Otra herramienta que también podría utilizar el Banco Central es la subida de tipos de interés, para hacer más atractivos los ahorros dentro del país e intentar detener la sangría. Por el momento, el Banco Central aún no ha subido tipos ni parece que esté dentro de la agenda cercana, pero estaremos muy atentos. Indonesia ha optado por una estrategia completamente distinta. Para defender su divisa, ha decidido optar por una subida de tipos de interés. En este caso, el Banco Central ha subido en 50 puntos básicos el valor del dinero. En el caso de Vietnam, su Banco Central no ha realizado ninguna acción, pero ha emitido un informe en el que prevé una reducción en su crecimiento y un aumento en la previsión de inflación. Cabe decir que no solamente existen políticas monetarias, como pueden ser las intervenciones a mercado abierto o las subidas y bajadas de tipos de interés, sino que también existen las políticas fiscales que están en manos de los gobiernos. Y, por ejemplo, esto es lo que ha sucedido en un país asiático como Bangladesh. Y es que ha decidido lanzar un programa de estímulo económico valorado en unos 5.000 millones de dólares, centrado en la industria textil exportadora, para de esta forma tratar de apoyar el empleo y fomentar la reapertura de algunas fábricas que ante los shocks económicos y la incertidumbre global habían cerrado. Pasamos ahora al continente africano, donde tenemos que destacar varias buenas noticias. Y es que varias de las principales agencias de calificación bursátil, estas que exponen notas a la deuda pública de los países, varias de ellas han elevado la calificación, el rating de algunos de los principales países africanos. Y esto es algo súper importante, ya que reduce el tipo de interés que tienen que pagar estos países para poder financiarse. Aquí es muy importante que no nos quedemos única y exclusivamente en el dato o en el titular, sino que entremos a rascar el informe y la justificación de esta subida de ratings de varios países. Y es que en ella se destaca, por un lado, el control de la deuda pública y de las finanzas públicas, lo cual es muy importante porque podría abrir el camino a nuevas subidas y como consecuencia a pagar aún menos intereses por la deuda, pero también destacan los sectores energéticos y el control de la inflación. De nuevo, el continente africano está siendo aún más resiliente de lo que se esperaba. Otra muy buena noticia nos lleva a Costa de Marfil, donde se espera una cosecha de cacao
un 10% mayor que la del año anterior. Recordemos que esta materia prima es fundamental para este país y en general para los amantes del chocolate esto es maravilloso porque por lo menos no tendremos una subida tan alta. Por último, pero no menos importante, China ha eliminado los aranceles para todos los países africanos, salvo uno. Luego te cuento cuál es y el por qué. Y esto es algo que abre un abanico de posibilidades exportadoras en todo el continente. El único país al que no ha levantado todos los aranceles es Eswatini, antes llamado Suazilandia, que es un pequeño país casi completamente rodeado por Sudáfrica, salvo una zona que tiene frontera directa con Mozambique. Y no ha sido incluido en esta gracia por parte de China precisamente porque mantiene relaciones oficiales y formales con la isla de Taiwán. Ya sabéis que para China este es un tema fundamental y una auténtica línea roja. Como siempre, vamos a revisar las notas del Fondo Monetario Internacional, pero antes nos queda Oceanía. Agricultores australianos van a reducir la siembra por los costes del combustible y los fertilizantes. Muy importante esta noticia. Han salido estimaciones que están hablando de un 50%. Habrá que ver qué ocurre, porque son estimaciones, ¿de acuerdo? Pero retén en la cabeza esto junto con la anterior noticia de la que hemos hablado al principio del podcast, porque al final vamos a hablar más de estas conclusiones, de todo lo que estamos viendo y sobre todo de hacia dónde apunta. En Nueva Zelanda se produce un recorte de los empleados públicos. Y ojo que se acercan elecciones. Así que no solamente una reducción de gasto que ya cuando se acercan las elecciones es raro, sino que además se produce en algo tan sensible como es el empleo público. Cuidado. Y por último, antes de abandonar la región, nos quedamos con un aviso del Banco Mundial sobre una posible reducción del turismo en toda Oceanía y del aumento de la inflación, lo cual puede impactar en mayor medida a las pequeñas naciones. Vamos ahora a echar un vistazo a las notas del Fondo Monetario Internacional que siempre nos dan idea un poquito de por dónde va la geopolítica y de qué está por venir. Togo alcanza un acuerdo técnico y desbloquea 110 millones de dólares. Recordamos qué es eso de un acuerdo técnico, que muchas veces suele ser que han llegado a un acuerdo de asesoramiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Ya sabéis que sus medidas siempre son las mismas: recortes al bulto, cuadrar los presupuestos a costa de lo que sea, y eso muchas veces suele tener un impacto al medio y largo plazo y sobre todo ante las personas más vulnerables y las familias en general. Acuerdo técnico con Moldavia, pues ya sabéis, suerte a la población moldava. Y algo que me parece súper interesante, y es que ha emitido una advertencia sobre los riesgos en Singapur. Recordamos que Singapur es esta ciudad-estado que se encuentra en Asia, en un lugar especialmente importante, uno de los puertos más importantes a nivel global, un centro financiero que en algún momento ha rivalizado con Hong Kong, pero tras su anexión a China, es decir, que Hong Kong se anexionó a China, pues se ha convertido básicamente en la principal referencia de los mercados asiáticos, con el permiso de Tokio, por supuesto, pero se ha convertido en un hub de toda la zona y de toda la región. Y este aviso es muy interesante porque su economía es extremadamente dependiente de lo que pase en el estrecho de Hormuz. Es una economía avanzada, muy desarrollada, y aún así se está viendo afectada por este conflicto. Ojo que esto no solamente van a ser países emergentes y vamos a empezar a ver más consecuencias en los países desarrollados, como ya hemos visto al inicio en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Veremos qué consecuencias traerá todo ello. Y antes de entrar en algunas de las consecuencias y en algunas de las conclusiones de todas estas noticias, sí que me gustaría destacar un aviso que ha dado la ONU. Y es que ha hecho una previsión a nivel mundial en la que recorta el crecimiento, prevé un alza en la inflación y también prevé una reducción en la demanda. Mucho ojo a cómo puede ir la economía global. Entonces, de todas estas noticias me gustaría sacar dos conclusiones y dos cosas a tener en cuenta de cara al futuro. La primera de ellas es que estamos viendo paquetes de ayudas fiscales, es decir, que los gobiernos están inyectando dinero. Lo hemos visto en Bangladesh, lo estamos viendo también en Japón.
están dando ayudas energéticas directamente. En Europa hemos tenido ayudas temporales, que algunas se están quitando, pero otras veremos quién las quita, cuándo las quitan y cómo las quitan. Y si además lo unimos a lo que hemos comentado al principio de el aumento en los bonos, el aumento en el tipo de interés que tienen que pagar los gobiernos, nos encontramos con mayor deuda, mayor pago de tipo de interés sobre esa deuda y encima nos podemos encontrar con una ralentización económica. Y esto es un escenario extremadamente preocupante, que ya hemos vivido en otras crisis anteriores, pero los niveles de endeudamientos públicos, y básicamente de todos, no eran tan altos como lo son a día de hoy. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es los efectos de segunda ronda. Y es que ahora, cuando salga publicado el podcast, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué habrá pasado, qué habrá acordado Estados Unidos con Irán e incluso qué van a cumplir, qué no van a cumplir, porque ya han pasado millones de ultimátums, se dicen millones de cosas, luego ocurren otras, así que independientemente de lo que acabe ocurriendo, aunque se firmara ya mismo la paz, tenemos que tener muy en cuenta que hay efectos de segunda ronda, es decir, esos efectos que no son directamente ocasionados por este conflicto, sino que suceden por consecuencias encadenadas de esos primeros efectos. Por eso se llaman de segunda ronda. Y aquí tenemos que prestar especial atención a la siembra. Es decir, lo que te había comentado antes de retén en la cabeza la noticia de lo que está pasando con los agricultores australianos que se están planteando no sembrar, mucho cuidado, porque esto es algo que ya está ocurriendo y no solamente en Australia. Es decir, por el aumento de los costes, por el aumento del diésel, a muchos agricultores no les va a salir a cuenta. Entonces tenemos que pensar ya mismo que no es solamente el bloqueo del estrecho, sino que ese aumento de precios va a impulsar otros aumentos de precios y otras carestías en materias primas. Entonces, si nos fijamos solamente en la siembra, no solamente tenemos que fijarnos en va a ser rentable o no y va a haber gente que lo haga o no, sino también qué se siembra. Porque estoy seguro que en muchos países emergentes van a decidir cambiar el cultivo, es decir, antes cultivaban algo que les era muy interesante a nivel nacional, pero a lo mejor deciden cambiar por un cultivo que en sus países es más exótico, pero que puede tener una mayor salida exportadora. Eso a lo mejor en países desarrollados pues no tiene ninguna consecuencia, pero para un país en desarrollo, que ojo, hay muchos países emergentes y en desarrollo que no producen todos los alimentos que consumen, de suponer, de nuevo, como he dicho en muchas ocasiones, la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuándo se siembra? Otra pregunta fundamental que nos tenemos que hacer, y es, tenemos que ver las fechas y los periodos, porque dependiendo de cuándo se arregle esta crisis o cuándo haya algún tipo de salida, o en función de las previsiones que hayan, también pueden afectar a la siembra de esos productos. Y cuidado con que alguno de estos productos sea fundamental, no solamente la alimentación humana, sino también tenemos que fijarnos en que puede ser fundamental para la alimentación animal. Y es posible que dependiendo del cultivo que sea, no haya una alternativa que sea viable económicamente. Y luego, por último, tengamos en cuenta también algo fundamental. ¿Cuándo se recoge? Porque sí, es posible que ya hayas sembrado, es posible que no tengas que gastar mucho dinero en el regadío y que los fertilizantes ya los hayas utilizado, e incluso los pesticidas. Pero, ¿y recogerlo? A lo mejor tienes que utilizar maquinaria, a lo mejor va con diésel, a lo mejor no te compensa o a lo mejor han subido los salarios y de nuevo no te compensa. Mucho cuidado con los efectos que pueden venir en cadena. Y a todo esto también tenemos que tener en cuenta qué va a pasar en las siguientes campañas. ¿A qué me refiero con todo ello? Una parte de las cosechas se utiliza para generar las semillas del año siguiente. Entonces, cuidado con que haya habido desabastecimiento, cuidado con que a lo mejor haya sido más interesante venderlo que apartarlo para el año siguiente. Y absolutamente todo ello tiene relaciones entrelazadas que de nuevo van a impactar al medio y largo plazo. Así que mucho cuidado con creer, con pensar o con simplemente tener la esperanza de que en cuanto llegue el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, todo se va a normalizar. Porque en muchos casos, en muchos mercados, las consecuencias van a continuar en el medio y largo plazo. Y hasta aquí el programa de hoy.
Como siempre, si te ha gustado, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.